Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia. El día de hoy, nuevamente tu servidor en Cristo, John Pirela, y mi hermano Fran Rivero, quien estará compartiendo conmigo nuevamente para servirles en Cristo Jesús. Así es, mi hermano John. Gracias al Señor, estamos aquí otra vez y muchas gracias por estar aquí, por invitarme otra vez. Y también a los hermanos que nos escuchan, Dios les bendiga. Espero que lo que hayan estado escuchando en la emisora esté siendo de bendición para sus vidas. Muchas veces en las iglesias del común que escuchamos, o a las que asistimos, no se toma este método de enseñanza, ¿no? De ir capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y muchas veces quedan temas sueltos, quedan temas allí en el aire que no se tocan de la escritura. Y muchos hermanos tienen dudas, dudas genuinas, dudas válidas, ¿verdad? Y creo que ir repasando una carta o un evangelio paso a paso, sin saltar, ¿no?, las partes difíciles, es algo muy beneficioso. Vamos por el capítulo 9 y queremos recordarles que tenemos la intención, y hacemos esto con la intención, de que conozcamos más esta carta que es de bendición para la iglesia del Señor. O sea, esa es la idea. Vamos adelante. Estamos en el capítulo 9 versículo 13 si no mal no recuerdo, mi hermano John. Creo que quedamos en ese versículo, versículo 13 para Sí, empezar más o menos en por allí, versículo 14 13, en versículo adelante. Sí. 14. Pero yo quisiera recordarle a los hermanos, eh, pocas palabras, todo lo que hemos hablado, el dolor del apóstol Pablo por Israel. Comenzamos por allí, desde el versículo 1 al 5 de este capítulo. Pablo comienza con un corazón quebrantado. Dice que tiene gran tristeza porque Israel, su pueblo, rechazó a Cristo, a pesar de tener la adoración, la gloria, los pactos, la ley, las promesas, los patriarcas, y de ellos vino Cristo. A pesar de todo esto, Israel rechazó al Mesías prometido. Y el apóstol Pablo está quebrantado de tal manera que él dice que quisiera ser él más bien, maldito, anatema, separado de Cristo por amor a los israelitas, sus hermanos. Desde el versículo 6 al 13 tocamos temas también muy importantes como no todos los descendientes son el verdadero Israel. No por ser descendientes de Abraham son todos hijos, como el mismo Cristo se los dijo a los fariseos, quienes eran judíos, judíos, más judíos que los judíos que existen hoy, judíos puros. Ustedes son hijos del diablo. Y no porque todos los judíos sean hijos del diablo, sino que sencillamente así lo ha establecido Dios. En Cristo Jesús, toda persona se hace hijo de Dios. Y quien no tenga o no esté en Cristo no es hijo de Dios, aunque sea creado por Dios, criatura de Dios, amado por Dios. No hay ningún tipo de beneficio en cuanto a la salvación. Solamente en Cristo. Solamente hay un nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Solamente uno. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Solamente Cristo es la puerta. Solamente Cristo es el que nos lleva al Padre. Y solo Él, el único que pagó por nuestros pecados, y Él es el único dador de la vida. La única fuente que tenemos en Dios es Jesucristo. Fuera de Él, sean judíos, griegos, sea de donde sea, no hay salvación. Y esto es uno de los temas que el apóstol Pablo toca aquí en Romanos. Pero hay que llevar la secuencia, no quiero que se me pierda. Ten en mente que Pablo está, está quebrantado por el pueblo escogido de Dios desde el Antiguo Testamento, como dije anteriormente, el pueblo que tenía la adoración, la gloria, los pactos, la ley, las promesas, los patriarcas, el pueblo del cual vino Jesucristo. Este pueblo, ¿verdad? En este tiempo, Pablo no está respondiendo por qué unos se salvan y otros no. Esta no es la respuesta de Pablo o la pregunta que surge en Romanos capítulo 9. La pregunta que se hacen los judíos es, ¿cómo va a ser posible que yo siendo el pueblo de Dios, yo siendo tratado por Dios, yo siendo escogido por Dios, mis padres fueron escogidos, soy linaje de Abraham, ¿cómo va a ser posible que ahora ese Dios que escogió a Abraham me rechace a mí y vaya y le dé salvación a otra persona que no es judía, a los gentiles, a los romanos, a los griegos, que no tienen leyes, que no tienen la ley de Dios, que no adoran a Dios como nosotros la adoramos, que no tienen la gloria, no tienen los pactos, no tienen las promesas, no tienen a los patriarcas? ¿Cómo ahora Pablo me dice que Dios me rechazó a mí y que ahora esta gente está siendo salva por Dios? ¿Acaso ese Dios del cual está predicando Pablo es un Dios eh, injusto? Es la pregunta.
¿Es acaso Dios injusto? Entonces, ten en mente el problema de Romanos 9. El problema no es quién se salva y quién no. No, el problema es por qué los gentiles están siendo salvos e Israel está siendo rechazado. Si era lo menos esperado en el Antiguo Testamento, según la creencia de ellos. Ese es el problema de Romanos 9. Y ahora llegamos al el capítulo 9, versículo 13. Y Pablo aquí aclara algo fuerte. No todos los que son descendientes físicos de Israel son el verdadero pueblo de Dios. Ejemplo, Isaac fue pueblo de Dios, fue linaje de Dios, fue escogido por Dios, pero no Ismael, aunque los dos eran hijos de Abraham. Jacob fue escogido de Dios, pero no Esaú. Y aquí no está hablando de elección para salvación tampoco, sino del linaje del cual venía Cristo. Pero estamos siendo Pablo también hace énfasis de que no por ser hijos de Abraham, todo el mundo tiene que ser salvo. Y esta enseñanza también es buena para aquellos que creen en el dispensacionalismo, hermano. Si usted cree que un judío, por ser solamente judío y porque simplemente vive allá en Israel, va a ser salvo, usted está gravemente equivocado. Y es momento de volvernos a las escrituras, hacer otro análisis, reflexionar en lo que hemos pensado, porque yo creo, hermano, estoy seguro que los únicos que serán salvos son los cristianos, sea judío o no sea judío. Y esta forma de salvar a las personas en Cristo, el Padre no la va a cambiar. Dios no lo cambió, no lo ha cambiado y no lo va a cambiar. Como dice Pablo en Efesios 1:6. Él nos escogió en Cristo. Él decidió que en Cristo, Él estableció que en Cristo, el decreto dice que solamente en Cristo, porque todo fue creado para Él y por medio de Él, y en Cristo solamente pueden ser salvas las personas. Así que si usted cree que por ser judío van a ser salvos, revise otra vez la doctrina, hermano, porque Pablo aclara que no por ser descendientes de Dios son todos hijos, sino en Abraham, en Isaac, te será llamada descendencia. Y esta descendencia no es como dice Pablo en Gálatas, no es como si hablase de muchas personas, sino de tu descendencia, de tu descendiente, de tu descendente. Jesucristo, de uno solo. En él, él fue el escogido de Dios. Como dijo el Espíritu, la voz desde el cielo, cuando Juan el Bautista lo bautizó, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Así que, hermano, este es el problema de Romanos 9 y este es el problema que estamos desarrollando. Hermano Frank, versículo 13. Sí, hermano, ahí se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces, dijimos que estamos en el versículo 13. 14, para retomar desde ahí. Ujú. Vamos a retomar desde el 14, versículo 14. Entonces, después de haber dicho lo de Saúl, lo de Saúl y Jacob, Pablo hace una pregunta que no es una conclusión, sino como una pausa en medio del argumento que le está dando. Y dice, ¿qué diremos entonces? ¿No? Leyendo en Reina Valera. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios, porque eligió a Jacob por encima de Saúl, o porque eligió a Isaac por encima de Ismael. No, en ninguna manera. Pues a Moisés le dice, y Pablo está usando los pasajes antiguos testamentarios para mostrar lo que él quiere decir, para soportar el argumento que le está dando. Porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces aquí algunos hermanos toman estos pasajes y bueno, a sacar, a elocubrar, ¿no? A pensar, a pensar, a pensar, y decir, bueno, aquí claramente está enseñando que Dios puede tener misericordia de quien quiere. Y si no tiene misericordia de alguien, pues tampoco hay problema, ¿no? Lo pensamos así. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo acá. No está hablando de un voluntarismo de parte de Dios, no está hablando de que Dios hace lo que quiere y no le importa a nadie, no está hablando de eso. Sé que eso se escucha muy bonito y se escucha poderoso para darle la fuerza a Dios y todo el asunto, como dicen algunos hermanos, que mientras el hombre más sea humillado con la doctrina, pues más correcto es. Y no, Pablo está mostrando que Dios efectivamente ha decidido tener misericordia también de los gentiles, porque este es el gran problema que tienen los judíos. Como nosotros, siendo el pueblo elegido, como el Mesías, siendo judío, resulta que no ha sido aceptado por todos los judíos. O sea, ¿cómo que el Mesías, siendo según la carne, hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, cómo siendo el Mesías partícipe de ese pueblo, ahora resulta que ese pueblo no está llegando al Mesías? Ese es el gran problema.
que Pablo comienza a hablar en este capítulo. Ellos no habían aceptado al que Dios había designado como su Mesías. Y ahí está el gran problema. Eso es lo que, ese era el asunto que estaba dándose en esa circunstancia. Que el pueblo de Israel no admitía, no aceptaba, no entendía cómo es que si ese era el Mesías, Israel no lo estaba aceptando completamente. Y esto es algo que podemos ver muy claramente de los evangelios. Cristo fue aceptado muy parcialmente. Podríamos decir, en un remanente fue lo que aceptó a Cristo, en comparación con todo el pueblo. Porque aunque mucha gente iba a él y lo buscaba, ciertamente también hay que tener en cuenta que a la hora de haberlo apresado y haberlo agarrado la guardia romana, la mayoría lo abandonó. Y muchos terminaron gritando, apedréenlo, crucifíquenlo, suelten a Barrabás y crucifíquenlo a él. Muchos terminaron así. Entonces, de toda esa gran masa que en un momento determinado siguió a Cristo, hoy por hoy, resulta que Israel no estaba aceptando al Mesías en su totalidad. Eso es lo que está hablando. Vimos también, amado John, vimos también sobre el faraón. Hablamos sobre el faraón, de que Dios lo había levantado, ¿verdad? Sí, hermano, adelante. Yo quisiera leerle a los hermanos ese pasaje que el apóstol Pablo citó en esta carta y que los hermanos allí en su casa y los que están aquí en Zoom conectados mediten en estas palabras y saquen la conclusión, que tengan su criterio propio y utilicen ese cerebro que Dios le dio tan hermoso para hacer un análisis. Según los calvinistas, ¿verdad? Los que predican la doctrina del fatalismo determinista, ellos dicen que cuando Pablo dice aquí, porque Dios dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ellos dicen, ve, allí Dios está diciendo, yo escojo a quién voy a salvar y yo escojo a los que no quiero salvar. Ellos dicen que Dios está haciendo eso. Pero es que precisamente eso era lo que Dios, Moisés le estaba pidiendo a Dios en ese momento. Moisés, en el capítulo 33 del libro de Éxodo, versículo 15, dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, que nosotros seamos el único pueblo tuyo, que tú no tengas más pueblo. Nosotros somos los únicos, los escogidos. Así es. Esto Dios lo responde, ¿verdad? Y dice Jehová a Moisés, también haré esto que has dicho. ¿Cuál? Porque Moisés dijo varias cosas. Antes Dios le había pedido a Dios que le mostrara su gloria y todo eso. Lo que pasa es que no quiero alargar el texto desde el versículo 13. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, Moisés. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, Moisés. Y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí Dios le está hablando muy claro a Moisés. Moisés, yo tengo misericordia del que yo siempre he tenido misericordia. Y si nosotros analizamos de quién tiene Dios misericordia y nos vamos a la Biblia nos enseña de quién tiene Dios misericordia. ¿Con quién es Dios clemente o de quién se compadece Dios? Si nosotros nos vamos a la Biblia, Dios se compadece del justo, del huérfano, de la viuda, del cansado, del menospreciado, del humilde. El humilde haya gracia delante de los ojos de Dios. Pero Dios le está respondiendo muy claro a Moisés. Y luego le dice también, el apóstol Pablo cita el alfarero. Este alfarero no es que les está enseñando a ellos mismos, a los judíos, que están llamando a Dios injusto porque ahora está salvando a los gentiles y a ellos no. Pablo viene y le cita también el alfarero. Y el alfarero, lo leímos la semana pasada, Dios está diciendo, si un pueblo se porta bien, yo no le haré bien, claro que sí, pero si yo doy mi palabra de que le voy a hacer el bien, pero este pueblo de repente empieza a portarse mal, yo le tengo que hacer mal. Y si un pueblo se está portando mal y yo digo que le voy a hacer un daño, como a Nínive, pero este pueblo de repente se arrepiente y empieza a hacer el bien, no me compadeceré yo y me voy a frenar para no hacerle ese mal. Te lo estoy diciendo en palabras simples para que me entiendan. Eso es lo que dice el alfarero.
¿No puedo hacer yo con ustedes, oh casa de Israel, lo que yo quiero hacer? ¿O acaso el alfarero, que es el Dios eterno, no sabe cómo crear un vaso bueno? Un vaso para honra. Un vaso para que se vea, para que quede hermoso. Son ellos, como el barro en las manos del alfarero, que se están rompiendo, que están desobedeciendo, que no han querido someterse a la ley de Moisés, a los profetas, y ahora crucifican a Cristo y lo rechazan. ¿Qué más puede hacer Dios por ellos? Y Dios dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, Moisés. A Faraón se puso duro, lo endurecí. A ustedes se ponen duros, los endurezco también. ¿Cómo ahora me dicen ustedes que Dios es injusto? Dios sigue siendo justo. ¿Y quién eres tú para que alterques con Dios ahora y le digas que no trabaje de la manera que siempre ha trabajado con las personas? Entonces, Dios siempre ha trabajado de esa manera y nosotros no somos nadie. E Israel tampoco era nadie en ese tiempo para estar altercando con Pablo diciéndole que Dios era injusto, porque ellos se endurecieron y ahora les vino el juicio, que era que ellos iban a ser endurecidos también, y fueron endurecidos. Efectivamente lo fueron. El tema del endurecimiento, hermano John, que es un tema que yo creo que es espectacular, es un tema muy profundo y un tema muy, muy práctico, hermanos que nos escuchan. Porque muchas veces conocemos personas que en un momento determinado de su vida estuvieron dentro de la iglesia, luego se apartan, luego vuelven, luego se apartan, luego vuelven. Y así están como jugando con Dios, ¿no? Y tú lo ves que cuando están en el mundo se burlan de las cosas de Dios y, ay, yo era líder de jóvenes, pero algún día vuelvo. Y la gente piensa que Dios es un pobrecito, un mendigo, cuando los mendigos somos nosotros. La gente piensa que Dios es un mendigo que necesita de nosotros. No, 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 hermanos, no nos confundamos con eso. Dios es el rey del universo, el creador de todas las cosas. ¿Dios ha tenido misericordia de la raza humana? Claro que sí, porque nosotros hemos pecado voluntariamente y Dios ha tenido misericordia, compasión y gracia con nosotros. Pero no confundamos eso con que Dios es un Dios indulgente, que Dios hace la vista gorda del pecado. No, 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 no. Y mucho menos cuando tratamos de comportarnos con Él como si Él fuera un necesitado. Dios no es el necesitado en esta ecuación. Los necesitados somos nosotros. Y muchas veces vemos a personas que comienzan en un pecado, en una desviación y terminan terrible, porque Dios muchas veces endurece también a esas personas. Dios tiene esa prerrogativa, como se dice, que cuando una persona, después de haber recibido corrección, iluminación, la predicación, tiene familiares orando por ellos, y estas personas muchas veces renuentemente se rebelan, juegan con las cosas del Señor, blasfeman el nombre de Dios. Dios muchas veces o los entrega a la dureza de su corazón, como lo dicen Lamentaciones, o directamente los endurece de tal manera que esas personas van a parar en la degradación más cruel y más profunda que un ser humano pueda alcanzar. Y para muestra de un botón, han habido personas en la historia de la humanidad que han sido casi que demonios encarnados, porque llegan a un colmo de la negación de Dios, llegan a un colmo que se rebelan contra todo lo bueno, que Dios hace de ellos objetos de su ira. Dios descarga sobre esas personas su endurecimiento y a la postre esas personas serán castigadas profundamente por su estado de endurecimiento constante, por su corazón no arrepentido, como lo leímos en los primeros 3 capítulos de esta carta. Hay personas que comienzan de una manera y van descendiendo en esa escalera a la degradación. Y Dios, cuando ellos no aprueban a Dios, y lo dice el mismo Pablo en esta carta, vayan a escuchar los que no tienen el canal todavía, nos pueden conseguir en YouTube como Discipulado de Gracia John y Frank. Vayan al canal en YouTube y ahí se van a encontrar con las clases de Romanos. Y vean cómo Dios dice que aquellos que no lo aprobaron a Él, Dios los reprueba. Aquellos que se endurecen y se enaldecen contra Dios, Dios les entrega una mente reprobada. De manera que esta persona, este ser humano creado a imagen de Dios, termina siendo una persona con una mente reprobada que se cree que es un animal, que es un perro, que es un gato, que es un terian. Termina con una mente degradada totalmente. Entonces, mientras que ellos se burlan y señalan al cristiano por decir que son hechos a imagen de Dios, ellos asimismo se hacen semejantes a un perro, o a una cabra, o a un lobo. Casos hay por montón. O un hombre de 50 y tantos de años se hace pasar o se hace creer a sí mismo que es una niña de 8 años, 9 años. Y abandona su familia, abandona su responsabilidad, abandona sus trabajos. Y hay casos palpables de esto. En Canadá vi uno de un hombre de 50 y tantos de años que abandonó a su esposa y a sus hijos porque él se sentía que es una mujer, una niña, perdón, no una mujer, una niña de 8 o 7 años. Entonces, estas personas que reprueban a Dios, que se enaltecen contra Dios, Dios muchas veces los endurece, hermano John. Y es el ejemplo
que la Biblia nos muestra con Faraón, que aunque Dios tuvo misericordia de él, por su corazón no arrepentido, atesoró ira para sí mismo. Y Dios paulatinamente lo endureció y derramó su castigo sobre él. Entonces, es una doctrina, una enseñanza muy, muy útil, porque trae temor al cuerpo de Cristo, trae seriedad al cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos estar jugando con las cosas del Señor. Yo conozco gente, hermano, y no lo menciono, yo conozco gente que estando dentro de la cristiandad, hermano, nosotros todos podemos fallar, es más, todos fallamos, pero la Biblia nos llama a no vivir en la práctica constante del pecado. Si yo sé que algo está mal, yo lucho y contiendo conmigo mismo para no repetir y no vivir enredándome en ese pecado, para no vivir revolcándome en ese pecado. Y hay gente que se hace llamar cristiana, que viven con una libertad, o más bien tendríamos que decir un libertinaje, que hacen de la libertad de la gracia de Dios ocasión para la carne, como dice Pablo también. A estas personas muchas veces ellos se reprueban a sí mismos, hermano yo, por su comportamiento. Entonces, este tema del endurecimiento es un tema muy interesante, muy necesario, creo, de hablarlo, muy enriquecedor para la vida del creyente, porque nosotros efectivamente estamos llamados a vivir en santidad, a vivir esforzándonos para agradar a nuestro Señor. Y el Señor espera que cuando Él vuelva, así nos encuentre, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Entonces, Dios tiene misericordia de los que quiere, claro que sí. Ese era un problema con los judíos, que ellos pensaban que Dios de alguna manera los había desechado a ellos para irse con los otros. No, no, no. Dios no los había desechado a ellos. Ellos se habían desechado a sí mismos. Como dice Pablo también, ellos no se juzgaban dignos a sí mismos de la vida eterna. Porque muchas veces se les predicó, se les predicaba, y hasta el sol de hoy se les predica. Y ellos desechan el nombre de Cristo. Está en mute, mi hermano John. Está en silencio, hermano John. Y eso fue clave en el endurecimiento de Dios hacia ellos, porque ellos endurecieron primero su corazón. No es que Dios se complació en endurecerlo, porque ¿para qué Jesucristo se iba a parar frente a Jerusalén a llorar por los de Jerusalén y decirle, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta su polluelo y tú no quisiste? Aquí el calvinista te saca, hermano, y otras doctrinas reformadas, los presbiterianos, que bueno, que también son calvinistas, ellos te sacan doctrina de aquí que Jesús estaba llorando por un gallinero, que no sé, no sé qué es lo que piensan, ¿no? Pero claramente Jesús está llorando por un pueblo que a lo largo del Antiguo Testamento Dios de diversas maneras muchas veces trató de juntarlo, de ayudarlo, de llevarlos al arrepentimiento, pero ellos siempre fueron rebeldes a la palabra de Dios. No todos, porque siempre hubo un remanente que fue fiel Exactamente. a Dios. Y en el capítulo 9, versículo 22 de Romano, Pablo dice algo respecto a esto. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Es decir, que si Dios, para mostrar su ira, soportó, como por ejemplo a Faraón, que le dijo, oye, mira, ya desde hace rato yo debí volarte la cabeza, prácticamente así le dice, pero yo he tenido misericordia porque ahora yo te voy a levantar para mostrar en ti mi poder, para no usar a otra persona, ¿verdad? Porque Dios no quiere usar a cualquier persona para este tipo de misiones dentro de su plan redentor. Como a Judas, sí, Dios usó a Judas, pero lo usó por quien era Judas, por quien era Judas. Por eso usó a Judas y no a Pedro, por quien era Judas, porque Judas era un no arrepentido, un ladrón que caminaba con Cristo, que vio milagros, escuchó al Señor, experimentó el caminar al lado del Señor 3 años y nunca se arrepintió, nunca dejó de robar. Y por eso Dios al final lo utiliza para que entregue a Cristo. Pero no fue que Dios creó a Judas para ese propósito, sino que Dios lo utiliza por quien fue Judas y quien era Judas, por quien él, por la persona en la que él se convirtió. Y Pablo dice que si Dios, queriendo mostrar su ira, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira. Mire, Faraón, mire cuánto soportó Dios con estos faraones, porque no solamente fue una dinastía, fueron varias dinastías que Dios las soportó. Hubo una que Dios lo salvó del hambre, cuando vinieron 3 años de hambre y 3 años, 3 años de abundancia y 3 años de hambre, conocidos entre nosotros como la vaca gorda y la vaca flaca. Nosotros, hermanos, vemos una historia allí y vemos a Dios salvando a Egipto, salvando a Faraón y como instrumento a José. Se muere José, a lo que se muere José, los
próximos faraones, el próximo faraón, no sé cuántos pasaron, 3, 4, no se sabe. Lo cierto es que no reconocían al Dios de Moisés. Y no era que no se acordaban. La Biblia dice, no reconocían a Dios, era que no les importó lo que Dios hizo por ellos. No tenían la honra, no le daban la honra que merecía el Dios de Israel. Y Dios soportó a Faraón, que mató a todos los bebés de los israelitas. Los mataban a los niños y los lanzaban al río. Los mataban y los lanzaban al río. Y Dios estaba allí, soportando eso con paciencia, ¿verdad? Y al final Dios levanta a este faraón y le muestra el poder, no solamente a los israelitas, sino también a los egipcios. De hecho, cuando los israelitas salen de Egipto, muchos egipcios se fueron con los israelitas. Todo esto lo que muestra es la gran misericordia de Dios por las personas. La gran misericordia de Dios. Y Dios soportó con paciencia a los fariseos también. Mire, nada más que a Faraón, en la sexta plaga, es que Dios le empieza a endurecer. Le lanza 5 plagas. El río convertido en sangre, la rana, los piojos, las moscas, muerte del ganado, en las úlceras. Es cuando ya Dios empieza a meterle un poquito mano al corazón de Faraón para endurecerlo. Y a los fariseos, hermano, estos fariseos tenían la luz constante, tenían la ley, predicaciones públicas, milagros evidentes de Cristo, sanidades, expulsiones de demonios. Nadie en el mundo ha tenido más evidencia que los mismos fariseos. Aún así, endurecieron su corazón. En Mateo 12:24, ellos atribuyen el milagro de Cristo a Satanás. En Juan 5:40, Jesús les dice, ustedes no quieren venir a mí. Y cuando Jesús les dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae, era porque ellos no se sometían a la ley y a los profetas. No obedecían a Dios. Y si no era por el medio que Dios les puso para venir al Mesías o a la salvación, no iban a venir a Él. No había otra manera. Como dice Cristo en la parábola del rico y Lázaro. Allá tienen arriba a Moisés y a los profetas. Escúchenlos a ellos. Y Dios los trae por medio de los profetas y Moisés. Y si no era por estos medios, no iban a llegar a Dios. Nadie viene a Cristo si no era por estos medios en aquel tiempo. Y ahorita, todo aquel que viene a mí beberá, dice Cristo, de un agua que le quitará la sed y no tendrá sed jamás. Pero ellos tenían que venir a Cristo por medio de las Escrituras, de lo que se le había dicho. Pero ellos no, ellos fueron tercos. Ellos fueron tercos. Jesús los soportó por 3 años. Discusiones, advertencias, llamados al arrepentimiento. Y ellos no se arrepentían. Y los mismos que vieron los milagros, los mismos que gritaban, Hosana, Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor, la mayoría gritaban, liberen a Barrabás, crucificar a Jesucristo. Crucifica a Cristo. Lo queremos crucificado a Jesús. Libéranos a Barrabás. Prefirieron un ladrón, un revolucionario de ese tiempo, antes que a Cristo. Dios lo soportó. Ahora los judíos dicen, Dios es injusto porque nos está rechazando y está salvando a los gentiles. No, Dios no es injusto, sino que ustedes se endurecieron. Ahora Dios los va a endurecer más, porque el juicio de Dios contra tales personas es justo. Es justo. Y todos, hermanos, quizás todos, pasemos por momentos en el que nos queremos endurecer, hermano. Nos queremos endurecer. Te predican el evangelio, te hablan de Cristo, te invitan a la iglesia y le sacas el cuerpo a Dios. Es a Dios que le está sacando el cuerpo. Cuando le sacas el cuerpo a la iglesia, le sacas el cuerpo a Dios. Es imposible amar a Dios y no amar a su iglesia. Es imposible querer buscar a Dios y no buscar una iglesia. Aunque te equivoques de iglesia, aunque te equivoques de libro, vas a buscar la manera de empezar, de acercarte a Dios de alguna u otra manera, por medio de la Biblia, por medio de la iglesia, hermano. Si no te estás congregando, no estás buscando a Dios, a menos que no encuentres una congregación o estés en proceso, estás buscando. Pero hermano, no podemos vivir sin congregarnos y sin amar a la iglesia. Y disculpe que me desvíe un poquito, pero es que vale la pena decir esto. No caigamos en lo mismo que cayeron los israelitas y los fariseos. Cristo vino, hizo milagros, hizo prodigios, dejó a los apóstoles, dejó una iglesia. Tenemos las señales, no endurezcamos nuestros corazones. Como dice Hebreo, y no me canso de repetirlo, si hoy oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos el corazón. Al contrario, temamos y tengamos reverencia ante el evangelio que se nos está predicando. Tomemos una decisión. ¿Lo aceptamos o lo aceptamos? Amén, amén, hermano John. Se me escucha bien ahí, ¿verdad? Sí, sí. No, hermano, es que es necesario también a veces salirse un poquito, ¿no? De lo que ya tenemos aquí estructurado, para hacer aplicaciones, para ampliar un poco, porque no estamos simplemente redactando, leyendo lo que dice la carta y ya, no.
Estamos tratando de dar luz, amados hermanos, y es el trabajo del maestro o del predicador, usar la palabra para traer luz en nuestra actualidad. Sí, la Biblia tiene casi 3000 años, perfecto, pero estamos sacando de lo que dice el texto aplicaciones y utilidades para nuestra vida hoy. Nosotros debemos vivir a la luz de lo que la Biblia enseña. Y cuando leemos esto, cuando decimos que, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira? Todas estas cosas tienen resonancia para nosotros. El mundo, ¿no? Uno mira al mundo alrededor y ve cómo están las guerras, cómo están las cosas, que hay distintas religiones. Perfecto. Nada de esto se sale de la mano de Dios. Aunque Dios no determina estas cosas, Dios está por encima de todas ellas. Y Dios conoce también, y esto lo debe admitir cualquier cristiano, Dios conoce a aquellos que actúan bien, a aquellos que están creyendo en Él y a aquellos que no. Dios sabe perfectamente quiénes son esos vasos de ira y quiénes son esos vasos de honra. Dios los conoce. Y Dios lo deposita, y aquí volvemos y repetimos lo que siempre decimos. Pablo no está contradiciéndose a sí mismo. Capítulo 4, versículo 16 dice, es por fe para que sea por gracia. Aquellos que reciben la misericordia de Dios es porque han creído al Mesías, es porque se han abierto, es porque han aceptado ese regalo de salvación. No porque se lo han ganado, porque nadie se puede ganar la salvación, sino porque han recibido esa gracia. Así como el mismo Pablo le dice, nos dice, así como recibieron al Señor, así quédense, así. Recibimos al Señor en un punto de nuestras vidas, bueno, a partir de ahí sigamos adelante, ¿no? Entonces, esos vasos de ira, y esto lo incluso John MacArthur, que fue un pastor calvinista, y si la persona, cualquiera de nosotros, y hemos tratado de hacerlo más sintetizado y más simple, cualquiera de nosotros que tenga la inquietud, va y busca el griego de este pasaje, el versículo 22, y se dará cuenta que esto está señalando a la acción de la persona. No es que Dios los hizo mal, ellos se hicieron así. Y esto es algo que lo vemos en toda la escritura. La vez pasada leíamos un pasaje en Lamentaciones donde decía que Israel, habiendo sido oro preciado, se hicieron como vasos de manos de alfarero. Así. Y vemos, y también lo citamos en el anterior segmento, como Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si tú te santificas, si tú te purificas, vas a ser un instrumento de honra dentro de todos los instrumentos que hay en una casa. Así como hay instrumentos de barro, instrumentos de plata, instrumentos de oro. Tú santifícate y prepárate, apártate para que seas un instrumento útil al Señor, para que seas de lo mejor. Entonces, esa visión del alfarero, de los vasos de barro, es una fraseología y una analogía profundamente bíblica, que se usa en Jeremías, que se usa en Lamentaciones, que se habla de ello en Isaías, que lo toma Pablo, que se habla incluso en libros como Sabiduría, Eclesiástico, que son libros extracanónicos para nosotros, pero que se encuentran, por ejemplo, en la Biblia católica romana, por ejemplo. Esta idea de que somos como barros en las manos del Señor es algo profundamente judío, profundamente bíblico, debemos decir. Pero no podemos decir que aquí el versículo 22 está diciendo que Dios hizo uno para mandarlos a condenación y otros para darle la fe. No, no, no está hablando de eso. Imagínate un calvinista, Fran, que piensa que todo lo que hacen las personas la hacen porque Dios los programó para que hicieran eso. Los declaró, los decretó de esa manera. Es que Jeremías es una dice, doctrina, es un sistema doctrinal Jeremías dice, que le impone ideas a la Biblia. edificaron lugares altos a Baal, Jeremías 19:5. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Ujú. ¿Cómo yo digo que estas personas hicieron eso porque Dios pensó en eso y se lo puso en la mente y lo creó antes de la creación del mundo, lo creó para eso? Y el mismo Dios me está diciendo a mí, cosas que no les mandé, cosas que ni le hablé, ni les mandé, ni me vino al pensamiento. Yo ni se imaginaba que yo iba a llegar tan lejos, A tal extremo. a tal extremo. Y claro, ahí antes de que, porque escucho al objetor, ¿no? Diciendo, entonces Dios No aprende. sabía, No, 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 no es yo que no Dios, sabía. no es que Dios aprende. Lo que está queriendo decir es que no le pasó por la mente al Señor mandarlos a hacer eso. O sea, esto no proviene mío. Yo nunca les mandé a hacer tal cosa. Eso es lo que él quiere dejar claro aquí. Ustedes han llegado a tal extremo de perversidad que han sacrificado a sus hijos a Baal, a Guamoló. Eso es lo que quiere mostrar el pasaje. Entonces, Dios no determina ese tipo de acciones. Y dice el versículo 23,
y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó para la gloria, ¿no? O para gloria. Igualmente, igualmente, o sea, y vean que todos, absolutamente todos, hemos sido objetos de la misericordia del Señor, de la gracia del Señor. Todos. El mismo Pablo le dice a Timoteo, o a Tito, creo que, dice que él es el salvador de todos los hombres, mayormente, principalmente de los que creen. Dios es, y usemos una palabra técnica, potencialmente el salvador de todos los hombres. Cristo es el salvador potencialmente de todos los hombres. Pero esto se hace efectivo en los que creen. Y esto lo tiene que admitir hasta el más calvinista. O tendrían que decir entonces que los hombres son salvos, incluso los que no han tenido fe ya son salvos desde que Cristo murió. ¿Me entiendes? No. La salvación se hace efectiva, se ejecuta, se declara en el hombre una vez que tenemos fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, entonces tenemos paz para con Dios. Venimos, tenemos fe con el Señor y Él nos justifica. Tenemos fe en el Señor y Él nos justifica. Ese es el orden. Ese es el ordo salutis, que tanto les gusta hablar. Versículo 24. A los cuales, a estos vasos de misericordia, también los ha llamado, dice Pablo. Esto es a nosotros, no ¿Quiénes solo de los nosotros? judíos, sino Nosotros los también cristianos. de los gentiles. Nosotros los cristianos, dice Pablo. Lo que quiere Sí, decir. A nosotros los cristianos, los que hemos que creído. creímos en Cristo. Exactamente. No solo No hay, de los judíos, no hay dilema ahí. no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como está, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo, se decretó, ¿verdad? Donde se decretó, Este no es mi pueblo. vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante al Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Endurecerlo y rechazarlo. Y no es que lo rechazó, no, endurecerlo. Endurecerlo. Porque aún en los endurecidos, de estos endurecidos habla Pablo, no recuerdo cuál es el versículo, pero Pablo dice que aún los que se oponen al evangelio, que nosotros le hablemos con amor, con misericordia, por si quizás Dios, ya estos que se oponen al evangelio, son personas que están endurecidas, por si quizás Dios les conceda que escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos. No es que todo el mundo de la bolita mundial cautiva está cautivo en el mundo perdón. No es que todo el mundo está cautivo en Satanás. No es que todo el mundo está amarrado por Satanás, está muerto, está esclavizado y no puede ser libre. No. Los endurecidos. Lo que ya Dios los entrega a la voluntad de ellos. A esas personas Dios dice, por medio de Pablo, háblenle con amor, háblenle con misericordia, por si quizás Dios les conceda a que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivas a voluntad de él. ¿Por qué? Porque ellos endurecieron su corazón y están en contra del evangelio. Miren que este versículo lo utilizan para enseñar que Dios es un determinista y es al contrario. Este versículo nos enseña hasta dónde llega la misericordia de Dios. Que una persona puede estar endurecida, Dios mismo lo endurece y aún así esa persona tiene esperanza. Tiene esperanza. Por eso que nosotros, los que no somos calvinistas, predicamos con denuedo y le insistimos a la persona, le insistimos a todo el mundo, a ti que me estás escuchando, a los que están en Zoom, hermano, hermana, arrepiéntete, porque Dios quiere salvarte. Cristo te ama igual que a todo el mundo, te ama igual que a todos los seres que ha salvado, te ama como todos los santos que están en el cielo. Él te ama, te quiere salvar. Pero eres tú que tienes que decidir por la fe si creer en Él o rechazarlo. Él te ama, Él dejó todo dispuesto para ti, Él lo dispuso, Él se entregó por ti. Tú tienes que decidir, tú tienes que buscarlo, tienes que aceptar que eres pecador, arrepentirte y creer en Jesucristo. El llamado es simple: reconcíliate con Dios. La única manera que tu alma, tu espíritu tenga paz es mediante Jesucristo. Este es el evangelio. Y esto nadie lo puede cambiar, hermano. Esta es la enseñanza de Pablo en Romanos 9. La misericordia de Dios es grandísima, pero el Señor ejecutará su sentencia, dice Pablo. ¿Cuál es la sentencia? Bueno, endurecerlo. ¿Por qué? Porque así está dicho por Dios desde antes, desde mucho antes. Y en el Romanos 9, el apóstol Pablo viene hablando de eso, que por no tener en cuenta a Dios y por rechazar la verdad de Dios, por complacerse en la mentira y enseñar a otros también a que hagan lo mismo
que estas personas hacen, Dios les entregó a la impureza de sus corazones. Dios los endureció. Y este mismo sistema que predica Pablo en Romanos 9, Romanos 3 lo repite en Romanos 9. Es lo mismo. Pablo no cambia de evangelio. Pablo no cambia a Dios. Pablo no cambia el modo. Solamente en Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 9, versículo 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. En el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, esta es la conclusión de todo el capítulo. Aquí va a terminar Pablo el capítulo. Esta es la conclusión de todo el capítulo. Según lo que usted entienda de todo el capítulo, tiene que sacar la síntesis, el resumen, en estos últimos 3 versículos. 30, 31, 32 y 33. 4 versículos. Según como usted entienda todo el capítulo 9 de Romanos, bueno, la conclusión son estos últimos 4 capítulos. Y no se puede contradecir lo que usted cree con lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras una justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué Israel no alcanzó esta justicia? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué tropezaron, Fran? ¿Por qué Israel tropezó y los gentiles no tropezaron? Porque se acercaron a ella de manera equivocada. Se acercaron a ella buscando hacerse su propio camino. Y Pablo lo deja muy claro. No se acercaron a ella por fe. No se acercaron a ella creyéndole a Dios. No, no. Se estaban acercando a ella buscando hacerse su propio camino. Y esto es precisamente lo que Pablo señala en este capítulo. No fue elegido Isaac porque él hiciera algo. No, no, no. Dios eligió la manera. No fue elegido Jacob por encima de Saúl porque él hubiera hecho algo bueno o malo. No, no. Dios llamó a que Jacob sería la nación con la que él trabajaría. Y ahora Dios está mostrando, y este es el capítulo 9, está mostrando que ha elegido que es en Cristo la salvación. Que ha señalado a Cristo como el Hijo por donde él quiere seguir sus planes. Que es a través de Cristo el sí y el amén de Dios, como dicen Corintios. Que ya no era por como ustedes quieran hacer las cosas, no era por las tradiciones rabínicas, no era por las tradiciones de los ancianos, era de la manera que Dios había señalado desde el principio, por fe y apuntando a esa simiente de Abraham, que Pablo lo retoma y reitero y enfatizo esto, es la visión cristiana, histórica y bíblica. Cristo es la simiente de Abraham, no Israel como nación, es Cristo. Y en él es donde están las promesas. Así como Isaac era el hijo de la promesa, Cristo ahora es el hijo de las promesas. Porque todas las cosas, como dice Pablo en Efesios, a Dios le plació, le plujo reunir, recapitular, unificar todas las cosas en Cristo Jesús. Hacer de los dos pueblos, tanto el israelita como los gentiles, un solo pueblo. Reunir todas las promesas, todas las virtudes de su sabiduría, de su amor, de la abundancia de su gracia, de la super inminente y grandísima sabiduría del Señor. Reunir todo en Cristo. Ese es el punto y esa es la teología paulina, la teología de Pablo, que en Cristo se encuentran los tesoros de la sabiduría de Dios, que en Cristo están las promesas, que en Él es que es el sí y el amén de Dios. Entonces, Israel estaba oponiéndose a lo que su Mesías venía a hacer. Ellos tenían que arrodillarse delante de su Mesías, pero no lo recibieron porque ya tenían un esquema. Y eso nos pasa a nosotros hasta el sol de hoy. No seguimos a Cristo en la libertad que Él nos da, que Él nos regala, porque tenemos un esquema. Entonces, cuando Cristo dice, hey, esto no se trata de lo que coma o lo que beba, sino de amor, de justicia, de paz, nosotros decimos, no, pero es que la Santa Cena tiene que ser con un juguito de uva porque si no, nos emborrachamos todos. O tengo que ponerme la corbata bien arriba porque si no, ¿qué va a pensar la gente? Entonces, vivimos en una especie de una religiosidad externa que no se complementa con la libertad en Cristo. Y esto hasta cierto punto es lo que está sucediendo con Israel, al menos estos pasajes, que no No, se estaban sometiendo a la justicia de Dios, y sino no, a su propio camino. y lo que estás diciendo, Fran, lo que estás diciendo es exactamente lo que Pablo también dice en los siguientes versículos del capítulo 10. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo, pero ¿cómo vas a orar por alguien que Dios no escogió? Que ya son reprobados. Si tú Ya le está enseñas, reprobado. y tú le enseñaste unos versículos atrás, ¿cómo que vas a orar por ellos? Pues Obviamente,
Obviamente, igual puede cambiar la cosa. obviamente Pablo no viene hablando de eso, por eso continúa orando por ellos. Por salvación. En el versículo 12. Orando, hermano, yo no está orando para que reconstruyan el tercer templo, no está orando para No, que no, no. derroten a Irán. No, no, no. Que la vaca Por roja. salvación. Ni No, la con la vaca vaca roja roja. no. Con la vaca- No, ni la vaca roja, ni la que aparezca el arca del pacto por ahí escondida, no. Bueno, Nada. capítulo 10, versículo 2 dice: porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, ellos tienen celo de Dios, nombran mucho a Dios, ellos son fervientes en su religión, Se pero no lava las conforme a manos muchas ciencia. veces antes de comer, eso mejor dicho, se lava, todo eso, Pero no conforme a ciencia. O sea, no pero no. están en lo correcto, no están en la verdad. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo que tú acabas de decir. Ellos ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia. El lavamiento de las manos y bueno, y todo lo que implica, ¿no? Y hoy en día, la corbata, no es que sea mala la corbata no es mala, pero es del diablo pensar yo que por una corbata, ¿verdad? Cuadrada aquí bien grande que parezca un chaleco con rayas así, celeste y rosada, yo tenga más santidad que otro hermano. Eso sí es del diablo. Eso nada más que Un se nos disparate, un ocurre. disparate. Es un disparate, hermano. Y no es que tampoco vamos a vestirnos sexy, ni vamos a estar de manera indecorosa. Pero todo lo que sea decoro, hermano, todo lo que sea decorosamente De buen nombre. aceptable y de buen nombre, hermano, está ahí. Si a usted le gusta la corbata, si quiere, hermano, ahórquese con la corbata. Si quiere, mire, póngase 5 corbatas si usted quiere. Pero no obliga a los demás a usar corbata. No, que a usted le gusta el flujo, que ojalá y parezca un escaparate. Si usted quiere parecer un escaparate, póngase, si quiere, se ponga un espejo aquí de lado, un espejito, que parezca un escaparate. Pero si a los hermanos no les gusta el flujo, déjenlo que prediquen con un suéter. Si quieren predicar con suéter, ¿por qué no pueden predicar con un suéter normal? La religiosidad es mala. La religiosidad es mala. El reino de Dios no consiste en bebida, en comida, en nada de estas cosas. Consiste en amor, en ser piadoso, en vivir en santidad, en oración, predicando el evangelio, evangelizando. En eso consiste el evangelio, en depender de Dios, en amar al prójimo, en amar a nuestros padres, en amar a nuestra familia, a nuestros vecinos. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Entonces, no procuremos establecer nuestras propias justicias. Hay muchas cosas, hermanos, que exigen disciplina, duro trato del cuerpo, como dice Pablo, pero no tienen nada en contra de los apetitos de la carne. No tienen nada, hermano. Mire, yo conozco pastores, hermanos, que usan flu, corbata y hacen cosas que otros que usan suetecitos no las hacen. No las hacen. Conozco pastores con flu aquí, flu, corbata, pero si no le pagan, no son pastores. Hay que pagarle porque son unos asalariados. Y otros, como Carlos Zambrano y en Sabaneta, Numael Manjarré, son pastores que yo conozco que usan suetecito y predican, pero también trabajan secularmente y ellos con su dinero ayudan a la iglesia. Y la gente normal. Hermano, el evangelio no consiste en una vestimenta, en una apariencia. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo de verdad. Y el que conozca el evangelio, si usted conoce el evangelio y usted se da golpe de pecho, que cree en Cristo, que cree en Dios, que cree que hay un infierno, las personas allá afuera van camino a ese infierno. Usted tiene que vivir una vida consciente de que esas personas van camino al infierno. Usted tiene que salir a predicar el evangelio. Usted tiene que predicar el evangelio, tocar las puertas. Usted tiene que llamar a sus amigos, enviarles mensajes, molestar. No importa que lo llamen fastidioso. No importa cómo lo llamen a usted, cómo lo miren a usted. No importa que le llamen imprudente. Si es por predicar el evangelio, que le digan lo que sea. Porque usted está salvando un alma del infierno. Usted puede tener un vecino. Yo estoy un ejemplo que yo siempre he escuchado del hermano Fran también y de otros predicadores. Usted tiene un vecino y su vecino es odioso y es más amargado y usted medio lo saluda y ni le responde. Pero usted ve que la casa del vecino se está incendiando y ve a los niños del vecino en el segundo piso y ve la casa prendida en fuego. Usted va a llamar a su vecino, usted va a ver cómo va a ayudar a esa gente. Usted no va a pensar en ese momento, no, yo no lo voy a decir porque él es muy odioso. No, porque usted está viendo el fuego. Bueno, hay muchas personas que pueden tratarlo mal a usted, pero usted conoce ese fuego del infierno. Usted tiene que orar por los que os calumnian. Usted tiene que predicarles el evangelio y mirarlos como Dios los ve, como Cristo miró a esos soldados que los crucificaron, a esos soldados que le hicieron, hermano, hasta más no poder, como los miró Cristo y le gritó al Padre, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Nosotros, si nos damos golpe de pecho, que creemos en el evangelio, que somos ministros del evangelio,
Olvidémonos un poquito de la corbata y del flu y vamos allá afuera a predicar de verdad, a predicar el evangelio, a buscar a los perdidos, hermano. Ese es el llamado a los evangélicos y a los no evangélicos también. Allí está el llamado también. Arrepiéntase y cree en Jesucristo, porque mañana no sabemos si estamos vivos. Hermano Amén, Frank, amén, amén. Así es, mi hermano. No sé cuánto tiempo nos queda, mi hermano John, pero este, como 5 minutos punto, para despedirnos. este punto como tal es importantísimo, hermano. Sometámonos a lo que Dios quiere de nosotros. Ahí es donde vamos a tener verdadera libertad de conciencia, verdadera libertad espiritual, verdadero gozo. Los preceptos que no tienen ninguna fuerza contra los apetitos de la carne. El tema de la corbata, hermano, nosotros lo tomamos a recocha, a burla. Es una realidad. En muchas iglesias el predicador no se puede montar si no tiene una corbata. Si usted va el domingo en una franela, lo miran mal. A mí me llegó a pasar, a mí en carne propia. Yo tengo tatuajes que fueron decisiones de mi vida pasada, por decirlo de alguna manera. Y siendo cristiano, estando en Cristo, yo me ponía una camisa, manga corta, una franela. Imagínese usted estar en Barranquilla, Colombia, y andar con un saco, con un suéter. Eso es tenebroso. Entonces usted se pone lo más normal del mundo, una franela, un suéter, y te miran feo porque se te ve el tatuaje. O sea, hay cosas que se han ido sumando a la liturgia, a la vida cristiana, que no suman nada. Por el contrario, entorpecen el camino del evangelio. Porque llegan personas inconversas, llegan personas que están sintiendo ese deseo de buscar a Dios porque escucharon una predicación, porque algún hermano les está predicando, porque escucharon una alabanza y quieren o no sé, están pasando por una situación terrible y quieren buscar a Dios. Y llegan a la iglesia, llegan a la congregación y ven estas cosas. Y no nos queremos desviar del tema, sino que es un punto muy bueno para hacer una aplicación. Muchas veces buscamos justificarnos por nuestros medios. Y lo que Dios demanda de nosotros realmente, eso no lo hacemos. Que era lo que le estaba pasando a los judíos hasta cierto punto. A nosotros se nos demanda orar por el enemigo, amar al enemigo, ayudar al necesitado. Eso es lo que se nos demanda, bíblicamente. Esas serían nuestras leyes o mandamientos estando en Cristo. Pero muchas veces nos enfocamos en otras cosas. No, yo no amo al hermano, pero sí, yo limpio todos los días la iglesia. Y ya tengo 3 estrellas aquí de rango, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces como cristianos entorpecemos el camino del evangelio y manchamos, hacemos que los gentiles blasfemen el nombre de Dios por la multitud de bobadas que metemos como preceptos y mandamientos que Y, ponen tropiezos y a la esto gente. sin desacreditar al que limpia la iglesia. Frank. Efectivamente. No, a veces los que limpian la iglesia también son hermanos de admirar. Yo respeto No, yo mucho. creo que siempre son de admirar. Siempre son de admirar. Realmente creo que a veces, no tanto esos hermanos en sí, sino el mismo liderazgo les inculca, los guía a tener eso como lo sumo, lo superior, y los hace que se olviden de las cosas más importantes. Pero bueno, amados hermanos, este fue el capítulo 9 básicamente. En el próximo segmento vamos a estar en el capítulo 10. Es una carta maravillosa. Vamos a estar hablando también un poco sobre la cuestión de los fuertes en la fe, los débiles en la fe, que es un tema muy, muy interesante y muy, muy importante también, por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, de ahí habrá muchas cosas que hablar en el capítulo 13 y 14. Entonces, mi hermano, yo, un placer, mi hermano, Dios lo bendiga y Dios lo bendiga a todos los que escuchan. Dios le Estén, bendiga, hermano. estén Que la paz atentos, de Dios esté con ustedes. amén, amén, que estén atentos ahí a las enseñanzas y repasen sus Biblias, hermano. Dios los bendiga. Amén.